manera mucho más detallada lo que vamos a hablar en las diapositivas, de manera más específica, ¿no? Entonces, la última parte, que en este caso sería el tema número 2, también ya se encuentra actualizado nuestro texto de lectura. Entonces, los que desean, tal vez no han podido ingresar a la sesión o han ingresado tarde, pueden leer el texto, ¿no? Y ahí también de manera más detallada se encuentra todo lo que vamos a hablar el día de hoy, de qué es la electricidad, la corriente eléctrica, ¿no? Los robots, robótica, sistematización también, la electrónica y sus componentes, ¿no? Hoy vamos a hablar más del área electrónica, que va a ser su futura especialidad, ¿no? El área electrónica también vamos a hablar el día de hoy. También vamos a ver lo que son los componentes electrónicos. Vamos a ver también el día de hoy todo lo referente a lo que son también los sistemas programables, ¿no? Está en la última parte, se llaman sistemas programables. Sistema programable, por ejemplo, son los sensores también vamos a ver. Sistemas programables son los Arduinos, ¿no? Son los microcontroladores. Vamos a ver sensores y vamos a finalizar el día de hoy con lo que son los sistemas programables, ¿no? Entonces, está más referido a nuestra área específica, ¿ya? Entonces, vayamos a nuestra diapositiva. Este es nuestro texto de lectura. Y en nuestra diapositiva, y ahí vamos a ver de manera un poquito más resumida lo que en el texto de lectura se muestra, ¿ya? De la misma manera, nuestra diapositiva se encuentra actualizada desde el primer tema hasta el último, que en este caso sería el tema número 2. Vamos a ver el día de hoy. Entonces, hemos visto la última parte, si se acuerdan, hemos hablado acerca de los complejos productivos integrales. Es un conjunto de empresas, un conjunto de industrias, de fábricas que se encuentran prácticamente muy cercanos unos a otros territorialmente, ¿no? Estas industrias, estas fábricas, tienen dentro de ellas, ellos hacen uso de varias materias primas y esas materias primas las tienen que convertir a un producto final, ¿no? Entonces, daremos comienzo a nuestro tema número 2. El tema número 2 se llama sistemas automáticos en la producción. Para ello, vamos a empezar con este primer concepto y está referido a lo que es un robot. Hoy en día, las fábricas, las industrias, especialmente las industrias modernas, hacen bastante uso de lo que son los robots. Por ejemplo, nuestras computadoras, nuestras laptops, nuestros celulares, ¿no? Internamente tienen un componente muy importante que se llama microprocesador. Ese microprocesador no lo puede construir de forma artesanal un ser humano, ¿no? Ni aunque tengamos un cautín lo más fino posible, ¿no? No podríamos nosotros poder fabricar un microcontrolador, ¿no? Un microcontrolador lo fabrican los robots, lo fabrican otras máquinas, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han debido ver alguna película en la cual los mismos robots están fabricando a otros robots? Es algo parecido que está sucediendo también acá, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? Un robot es una máquina que permite, que se puede programar, ¿no? Es un robot. Esa es una característica de un robot. Un robot se lo puede programar y también se lo puede reprogramar, de tal manera de que no solamente pueda realizar una sola función, sino varias otras, ¿no? Entonces, este robot es capaz de realizar muchas operaciones que el ser humano no lo puede hacer. Uno, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos construir, producir, no sé, automóviles? Antes esos automóviles se los construía de esta manera, ¿no? Pueden ver la imagen 1, se los construía de esa manera. Casi manual, ¿no? Casi manual. Entonces, de esa manera se los construía a los automóviles, ¿no? Ellos tienen una estructura metálica muy pesada y para poder alzar, para poder mover esas estructuras, era necesario muchos empleados. Cada empleado implica costo, ¿no? Entonces, el costo para producir un automóvil será superior al que es ahora, ¿no? Ahora ya los automóviles, su costo ha rebajado. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? profesor, Sí, sí, sí. creo que me está compartiendo pantalla. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver.
No se ve nada. Ah, ya, enseguida voy a compartir entonces lo que estamos hablando acerca de los robots. Bien. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Vamos a empezar con el tema 2 y estamos hablando ahorita acerca de los robots, ¿no? Como les indicaba, para poder construir en la imagen 1, ustedes pueden observar de que la construcción de automóviles se lo realizaba así, casi manualmente, con varios empleados alrededor del automóvil, ¿no? Hoy en día ya eso está automatizado, ¿no? Gracias a la automatización industrial, el uso de las tecnologías ha permitido monitorear, ¿no? Todos los procesos productivos, por ejemplo, de alguna fábrica de manera industrial mediante un software, mediante una computadora. Ya podemos saber si se ha terminado o no ha terminado un determinado producto, ¿no? Incluso los robots hoy en día nos ayudan. Miren, este motor pesa, ¿no? Cientos de kilos. Algunos motores de otro tipo de automóviles de movilidad, no sé, de tractores, por ejemplo, pesan mucho más, pueden llegar a pesar toneladas. Entonces, para alzar ese peso inmenso, entonces se necesitaba de varios empleados, ¿no? Por eso la necesidad del ser humano, recuerden que la tecnología es un conjunto de conocimientos, técnicas, habilidades que van a permitir resolver un determinado problema. Se ha creado, ¿no? Productos tecnológicos como los robots. Esos robots y a nosotros con una sola mano ya podemos levantar semejante peso, ¿no? Un gran motor, por ejemplo. Estas estructuras ya pueden ser entonces elaboradas gracias a los robots. Los robots son los que han permitido la automatización de la producción. Por eso estamos hablando de los robots. Si uno quiere producir computadoras, quiere producir celulares, quiere producir automóviles, quiere producir radios, pues, lavadoras, refrigeradores, eso actualmente lo están haciendo en su mayoría, dependiendo del tipo de fábrica de industria también, los robots, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya automáticamente pueden realizar procesos previamente programados. Se los programa a los robots, ¿no? Entonces se los puede reprogramar también para que realicen otro tipo de funciones, ¿no? Entonces se los genera. De esa manera, entonces la automatización industrial ha permitido que la producción se incremente en gran manera. Antes se producía así, ¿no? Uno por uno. Muchos empleados alrededor y tal vez terminaban en una semana, dos, tal vez en un mes, tal vez terminaban un automóvil bien armado, ¿no? Hoy en día son los robots los que fabrican, ¿no? En serie los automóviles, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ahora, ¿para qué también ha servido la automatización y la robótica? Nosotros somos seres imperfectos, como seres humanos. Y una de esas imperfecciones es la precisión, por ejemplo, con nuestras manos, ¿no? Alguna vez sin querer uno está cortando un papel y sin querer lo cortó de más, ¿no? El papel o la tela o el nylon lo ha cortado de más. Entonces, nosotros somos imperfectos. Si nosotros quisiéramos fabricar, por ejemplo, un microprocesador, un microcontrolador, no lo podríamos hacer porque la soldadura tiene que ser sumamente fina, muy delgada, casi invisible, ¿no? Entonces, eso lo hacen los robots. Por eso la automatización industrial ha permitido garantizar también que, que todo sea uniforme. La robótica permite que la fabricación de diferentes productos, todos los productos, sean realmente idénticos. Imagínense, estoy seguro que para varios de ustedes alguna vez sus abuelitas, su tía, no sé, su mamá tal vez, se los ha cosido, no sé, una prenda de vestir, ¿no? Estoy seguro que nuevamente, si lo volviera a coser, ¿no? Esa prenda de vestir no sería lo mismo, ¿no? No va a ser idéntico, tal vez muy parecido, pero no idéntico. Algo parecido también sucede cuando nosotros queremos fabricar ese tipo de productos, ¿no? No lo podríamos hacer idéntico. En cambio, los robots, la automatización que tienen estos robots, permite pues fabricar celulares idénticos, laptops idénticas, y en serie, y rápido, y a un menor costo que antes, y a un menor tiempo. Esos son los beneficios que tiene la automatización y la robótica. La automatización, miren, como podrán observar en la pantalla,
grandes brazos robóticos pueden alzar, ¿no?, semejantes estructuras pesadas que son metálicas. Imagínense el costo que tendríamos que incurrir si fuéramos dueños de esta empresa para que varios empleados puedan realizar este mismo proceso. Tendríamos que contratar muchos empleados, ¿no? Entonces, en cambio, a los robots no se les paga sueldo, ¿no? Y ellos tienen la suficiente fuerza y precisión para poder levantar semejantes estructuras. Por eso los costos y también los riesgos. Porque en un momento dado, por ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos producir farmacéuticos? ¿No? Tal vez alguno de ustedes va a estudiar para farmacéutica, ¿no? Entonces, en un momento dado, algunos químicos son muy riesgosos, que nosotros como seres humanos los utilicemos, ¿no? Entonces, es mejor que tal vez la mezcla lo haga un robot. Imagínense, estamos mezclando y explota algo, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces, es mejor que el robot sea afectado porque tampoco va a ser afectado en gran manera, pero nosotros como seres humanos podríamos ser afectados para toda nuestra vida incluso, ¿no? Son muchos los robots, son muchas máquinas que están automatizadas en diferentes industrias que realizan diferentes procesos para poder producir productos tecnológicos que actualmente los utilizamos, ¿no? Y que pueden ser peligrosos y riesgosos y costosos, no solamente en términos económicos, sino también en nuestra vida. Todos estos artefactos, todas estas máquinas, todos estos robots, hacen necesariamente uso, como podrán observar acá, tiene varios cables. Esos cables transmiten energía eléctrica y esa energía eléctrica está relacionada con lo que es la electricidad, ¿no? Tenemos que recordar, y ustedes en un momento dado han debido avanzar esto, lo que es un átomo. Todo material, cualquier material, cuero, madera, metal, ¿no? Cualquier material que existe en nuestro planeta está formado por partículas muy pequeñas, ¿no? A esas partículas subatómicas se las denomina átomos, ¿no? Entonces, la electricidad lo que hace es utilizar parte de esos átomos, ¿no? Porque los átomos están compuestos por electrones, por protones, por neutrones, ¿no? Incluso recientemente han descubierto que los átomos están compuestos por quarks, ¿no? Son partículas mucho más pequeñas incluso que un electrón o que un protón. La electricidad lo que hace es utilizar a esa parte de los átomos, ¿no? O sea, los átomos por el momento tienen tres partes, ¿no? Electrones, protones, neutrones. Utilizan los electrones para poder generar energía eléctrica. Hace que esos electrones circulen de manera muy rápida gracias al voltaje, de tal manera de que muchos electrones, al circular haciendo uso de una fuerza a la cual se llama voltaje, pueda generar energía, ya sea no sé, para generar luz, ya sea energía para mover algún tipo de máquina, ¿no? Entonces, genera energía, ¿no? Genera energía. Entonces, ese movimiento de electrones genera energía. Esa energía puede ser luz, se puede convertir en luz. Esa energía se puede convertir en fuerza para poder hacer girar los motores también. Esa energía que genera los electrones cuando circulan por un medio, en este caso los cables, ¿no? Cuando circulan por el cable, entonces puede encender luces, puede encender también motores, ¿no? Entonces diferentes aplicaciones tiene esta parte de lo que es la electricidad. A ese conjunto de electrones que circulan por un medio, por un conductor, ¿no?, se llama corriente eléctrica, ¿no? Todos esos electrones están siendo empujados. Siempre se los empuja de negativo a positivo. Se los empuja de tal manera de que circulen. Y gracias a esa circulación de electrones que hay, nuestros focos se encienden, nuestras laptops funcionan, nuestra cámara en este momento está funcionando. El micrófono funciona gracias a que a ese micrófono le llega una cierta cantidad de electrones, ¿no? Esa cierta cantidad de electrones está medida en voltaje, ¿no? Nuestros micrófonos, por si acaso, funcionan con un 1.5 de voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa cantidad, gracias al voltaje, nosotros podemos reducirla o podemos aumentarla, ¿no? Entonces, también está referido para poder encender
para poder manejar esas máquinas, esos robots, toda esa maquinaria, utiliza electricidad, pero también utiliza lo que es la electrónica. La electricidad está referida principalmente a grandes cantidades de energía eléctrica. En nuestros domicilios, por ejemplo, la cantidad de energía eléctrica que nosotros manejamos es... ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto de voltaje nosotros en nuestra casa manejamos, chicos? ¿Alguien sabe? 220. Eso, un aproximado de 220 voltios. Por si acaso, este voltaje varía, ¿no? Este voltaje varía. Teóricamente es 220 voltios, pero en su momento, cuando ya entremos a la parte práctica de esto, ahorita estamos viendo la parte teórica, en el segundo trimestre vamos a ser más prácticos. Por eso vamos a hablar ahorita también de lo que es el tester y todo eso. Vamos a medir nosotros, les voy a enseñar a medir su corriente eléctrica, ¿no? El amperaje, el voltaje también. Entonces, ahí vamos a poder medir electricidad, ¿no? Lo que circula por nuestro domicilio es electricidad. En cambio, el tipo de energía eléctrica de menor valor, puede ser, por ejemplo, una laptop puede llegar a funcionar hasta con unos 24 voltios, ¿no? Con 24 voltios. Un automóvil no utiliza energía eléctrica del domicilio, ¿no? No utiliza energía alterna. A eso se llama energía alterna, ¿no? Energía eléctrica alterna, porque sube y baja. Lo que utilizan los automóviles, por ejemplo, es energía tipo electrónica, ¿no? Utiliza máximo 12 voltios una batería de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, la electricidad son áreas de la física que nos van a permitir a nosotros poder automatizar y de esa manera sistematizar determinados procesos dentro de la producción de un determinado producto tecnológico, ¿no? La electrónica, teóricamente, es un área de la física, así como la electricidad también, ¿no? Entonces, toda esa energía, ya sea un alto voltaje o en bajo voltaje, nos recuerden, electricidad, alto voltaje. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado ahí. En cambio, si tienes una batería de 9 voltios y no sé, no te va a hacer daño si tú colocas tus dos dedos ahí, ¿no? En sus dos polos. No pasa nada, no te vas a electrocutar, no, ni siquiera te va a pasar corriente, ¿no? Pero si la batería la colocas en tu lengua, ahí sí vas a sentir un poquito de energía eléctrica, ¿no? Los efectos de la energía eléctrica. Vas a sentir ahí calor, ¿no? Porque genera calor también. La electricidad genera calor, ¿no? Y en un sentido del gusto, como como en este caso es la lengua, puede causar, ¿no? Ahí sí se siente daño, ¿no? Se siente dolor, por ejemplo, ahí. Porque ese músculo sí es más sensible que nuestros dedos, por ejemplo. Porque nuestra piel es más fuerte, ¿no? Nuestros dedos, por ejemplo. Entonces, hay componentes electrónicos que pueden soportar altos voltajes y hay componentes electrónicos que pueden soportar bajos voltajes. Esos robots que veíamos al principio, chicos, utilizan alto voltaje. Pueden llegar a utilizar hasta 330 voltios porque necesitan una gran cantidad de energía. Imagínense alzar toda una estructura de una carrocería de un automóvil. Ellos lo hacen, ¿no? Con su brazo robótico lo hacen y necesitan una gran cantidad de energía. Tal vez incluso pueden llegar a utilizar más voltios. Por ejemplo, hay un motor en la ciudad de La Paz que necesita tal cantidad de para poder hacer girar, por ejemplo, en este caso, las cabinas del teleférico, necesita una gran cantidad de fuerza, ¿no? Entonces, aproximadamente unos 1200 a 1500 voltios utiliza los motores del teleférico de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, una gran cantidad, 1500 voltios. Comparado con los 220 voltios que tenemos en nuestra casa, ¿no? Es 5 a 6 veces más, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso al momento de utilizar los componentes electrónicos. Algunos componentes electrónicos soportan altos voltajes. Un componente electrónico se lo puede considerar, por ejemplo, a un foco. Un foco puede ser un componente electrónico, ¿no? Soporta 220 voltios y genera, gracias a esos 220 voltios, la luz que ahora
estamos utilizando. Profesor, ¿Sí? disculpe, quería hacer una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad? Muy bien, vamos a responder. La principal diferencia que hay entre electrónica y electricidad es que la electricidad utiliza maquinaria, utiliza artefactos, componentes eléctricos que soportan altos voltajes, ¿no? Por eso un día ustedes van a querer estudiar, por ejemplo, ingeniería electrónica y otros van a querer estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En electrónica tú vas a aprender a manejar, vas a estudiar y vas a profundizar tus conocimientos con bajos voltajes. Vas a aprender a reparar celulares, vas a aprender a desarrollar circuitos electrónicos que utilizan muy poco voltaje. Por ejemplo, varios de ustedes deben tener tal vez, ¿no? Lo que es su modem, su router, ¿no? Su router en su casa. Gracias al router nosotros estamos conectados ahora a Internet. Y ese router, ¿no? Utiliza 12 voltios. Ese router no utiliza los 220 voltios, porque internamente ese router tiene un transformador que transforma esos 220 que ingresan. Tú lo conectas, sí, a los 220 voltios, pero internamente hay un transformador que lo convierte a 12. Entonces tú vas a estudiar todos los artefactos que son electrónicos, artefactos como los que ves en la pantalla, ¿no? LEDs, circuitos electrónicos, microcontroladores, condensadores, capacitores, em, transistores, ¿no? Potenciómetros. Vas a estudiar todo este mundo de lo que es la electrónica, o sea, de componentes electrónicos que soportan bajos voltajes. Tú vas a poder reparar una fuente de alimentación de una computadora, vas a poder reparar una pantalla de una computadora o de una LCD, puede ser de un televisor, porque utiliza bajo voltaje. Un televisor, por ejemplo, chicos, utiliza 12 voltios, ¿no? No utiliza más. Pero yo lo conecto a mi corriente de 220 voltios, es verdad, pero internamente hay un transformador que lo convierte a 12, ¿no? Entonces, la principal diferencia que hay entre electrónica y electricidad es que la electrónica estudia artefactos, componentes, máquinas que necesitan bajo voltaje. Incluso hasta 32 puede ser, unos 32 voltios todavía es bajo, ¿no? En cambio, la electricidad utiliza alto voltaje. Ahí vas a aprender a manejar otro tipo de herramientas. Aquí nosotros vamos a aprender, por ejemplo, a manejar el tester, ¿no? El tester nos permite manejar voltajes muy bajos, ¿no? 220 voltios sí, puede soportar, pero no más. Imagínate, tú, por ejemplo, no vas a poder ir a trabajar al teleférico, ¿no? En el teleférico utilizan, si estudias electrónica no vas a poder, a no ser que sea en una determinada área, sí, ¿no? Si hay una área, por ejemplo, el área de sensores del teleférico, ahí los sensores no pueden utilizar alto voltaje. Si un sensor utilizara, no sé, 20, 30, 40, 100, 220 voltios, imagínense, cada cabina del teleférico, creo que son más de 100 en una línea que hay. Multipliquen eso por la cantidad de voltaje que utilizarían, ¿no? Entonces, no, pues, sobrepasaría la capacidad mínima. Entonces, la principal diferencia que hay entre electrónica y electricidad es que la electrónica utiliza máquinas, artefactos, componentes electrónicos de muy bajo voltaje, en cambio la electricidad utiliza artefactos ya mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, como les digo, maquinaria como tipo de teleférico, maquinaria como puede ser las turbinas, ¿no? Las turbinas que generan energía eléctrica. Entonces, ese tipo de artefactos, maquinarias, ese tipo de herramientas son las que va a utilizar lo que es la electricidad. La principal diferencia está en que electrónica, bajo voltaje, electricidad, alto voltaje. ¿Ya? Dentro de la electrónica Gracias, profe. no hay de que todo un gusto. Dentro de la electrónica, entonces, los componentes más importantes, los más tradicionales, los más utilizados son los resistores, ¿no? Y hay dos tipos de resistores. Están ahí los fijos, no se los puede variar. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto vale este resistor de la izquierda, chicos? A ver, ¿cuánto aquí? Estos resistores, ¿de cuántos ohmios son? Creo que son 10 ohmios, no veo bien los colores. Es rojo, negro, café. Rojo, negro, café, rojo, café. 200 ohmios. No.
Profe, ¿no es un caos? Es un caomio, es un caomio, ¿no? Es un caomio. Entonces, este tipo de resistores son fijos porque no se los puede variar, ¿no? En cambio, hay resistores denominados potenciómetros. Estos resistores sí son variables y los puedes variar de acuerdo a la cantidad máxima. Por ejemplo, este de acá es de 2 megaohmios, es este potenciómetro, por ejemplo. 2 M veo ahí, 2 megaohmios. Entonces, entre 2 megaohmios como máximo y 1 megaohmio como mínimo, entonces puedes vos variar este tipo de resistencia o resistor variable, es el potenciómetro. Pero también hay otro tipo de resistores, ¿no? O sea, ya son tres tipos de resistores, ¿no? Los variables que son llamados también potenciómetros, los fijos, y también están estos resistores que son utilizados muchas veces como sensores, un sensor de luz, por ejemplo, ¿no? Estos sensores varían, dependen mucho de la luz. Más luz, menos resistencia. Menos luz, más resistencia. De esa manera funcionan. Aquí pueden observar en la imagen, llega la luz al resistor y el resistor va a variar su resistencia de acuerdo a la cantidad de luz que llegue, ¿no? Entonces el valor óhmico depende de la luz que incide sobre ellos. Este tipo de resistores se los utiliza en nuestras calles, en nuestras avenidas, porque imagínense, ¿quién va a ir prendiendo todos los focos de la avenida del Prado, por ejemplo? Ya son las 7 y además ya está oscuro, ¿no? Entonces va a haber, hay un empleado que va a ir subiendo, ¿no? No sería Profe, dable, ¿no? si no me equivoco, esos LED utiliza como si fuera una taza de energía en en los focos de las esquinas que hay para prender. Es verdad, ¿no? Se utilizan los focos de las calles de nuestras ciudades. Se llama LDR, LDR, ¿no? L viene de luz, D viene de dependientes y R viene de resistor. Esto es un LDR por si acaso, ¿no? Este LDR, entonces, cambia su resistencia, ¿no? Cambia. Por ejemplo, cuando cambia su resistencia para que pase o no pase energía eléctrica. Todo eso está relacionado con lo que son los electrones, ¿no? La electricidad utiliza los electrones a grandes voltajes. La electrónica estudia a los electrones, pero a bajo voltaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sobre la resistencia, imagínense aquí, yo soy la resistencia, yo soy el LDR, ahorita hay luz, ¿no? Hay luz. Entonces, yo me resisto, ¿no? Me resisto y no dejo que pase energía eléctrica por mí, por mi, por mi cuerpo, ¿no? No dejo que pase energía eléctrica, me resisto. Lo apago, ¿no? Lo apago. Ya está apagado. Imagínense que ya está apagado. Resistencia disminuye. No, ya no me resisto. Y la energía pasa por mi cuerpo. Así más o menos funciona. Este componente electrónico LDR, cuando hay luz, cuando hay sol, cuando hay luz principalmente, y cuando hay luz hay sol, entonces se resiste. Más luz, entonces más resistencia. Menos luz, menos resistencia. ¿Menos resistencia para qué? Para que la energía fluya. Porque todo el momento, por los cables eléctricos de los postes de energía eléctrica, está circulando electrones, ¿no? Con una gran cantidad de fuerza, con una gran cantidad de voltaje. Recuerden que el voltaje es la fuerza con que se empuja a los electrones para que circule por un cable, por ejemplo. Entonces, si hay mucha fuerza, esa fuerza muchas veces nosotros no podemos resistirla como seres humanos y nos podemos electrocutar, nos podemos quemar y podemos morir. En cambio, hay artefactos, componentes electrónicos que soportan, que resisten esa gran cantidad de energía eléctrica, esa gran cantidad de electrones que circula por ese medio, por ese cable, resisten. Pero esta característica de este componente es que hay luz, entonces hay resistencia, más resistencia. Menos luz, menos resistencia, es que pase la energía eléctrica. Y cuando pasa la energía eléctrica, es cuando se enciende el foco de los postes de nuestras calles en las ciudades. ¿No ve? Entonces, más o menos ese comportamiento es el que tiene
el LDR. Más luz, más resistencia. No quiero que pase energía eléctrica. Y si no quiero que pase energía eléctrica, entonces el foco no se va a encender. El foco, imagínense, yo soy el poste y aquí estoy como LDR. No dejo que se encienda el foco de la calle. Me resisto porque hay luz. Cuando no haya luz, voy a dejar de resistirme y la energía va a pasar y va a encender el luz. De esa manera funciona. De esa manera, por ejemplo, se automatiza el encendido y apagado de los focos de las calles de nuestras ciudades, ¿no? Ahora que estamos hablando de automatización. Así funciona el LDR. Los capacitores. Los capacitores son componentes que de alguna manera son como una especie de pilas. Pero estas pilas no duran mucho tiempo. La energía que almacenan estas pilas, entre comillas pilas, ¿no? No dura mucho tiempo. Son componentes electrónicos que por un lado ingresa energía y por el otro lado pasa energía. Y si esa energía, por ejemplo, es muy, ¿cómo se dice? Con mucho ruido, entonces el componente capacitor, el condensador, puede hacer que esa variabilidad que hay en la energía eléctrica se vuelva constante. Porque no es algo conveniente que la energía sea alterna, ¿no? Siempre tiene que ser la energía continua, siempre tiene que continuar la energía eléctrica, siempre tiene que circular. Imagínense, cuando hay altas y bajas, ¿qué sucede? Nuestros televisores se queman, nuestras laptops se pueden quemar, nuestros celulares también, porque hay una alta de energía o una baja también. Algún artefacto también se puede quemar cuando la energía es muy baja, ¿no? Puede suceder también. Entonces son como una especie de baterías pequeñas que sirven para mantener estable la corriente eléctrica. Ese es su principal objetivo de los condensadores, mantener estable la energía eléctrica. Por ejemplo, este condensador electrolítico que parece una especie tiene la forma de un cilindro, ¿no ve? Entonces, imagínense, yo soy aquí el condensador electrolítico, hay una gran cantidad de energía. Este componente debería funcionar, por decir, con un voltio. Pero a mí me llega, no sé, 40 voltios. Entonces lo que yo hago es, como condensador electrolítico, almaceno esos 40 voltios y dejo salir solamente un voltio para que el componente no se queme. Entonces, es como una pila que almacena energía en un momento dado y después la deja salir, pero ya no con la misma fuerza. Porque si saliera con esa fuerza, con esos 40 voltios, a los 40 voltios de un pequeño LED lo puedes reventar, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, funcionan los condensadores electrolíticos. Hay varios tipos. Uno de ellos son los cerámicos. Los cerámicos, bueno, se llaman cerámicos porque precisamente están construidos con ese material, ¿no? Cerámica. Y estos están principalmente construidos, elaborados o fabricados para que la energía eléctrica llegue y salga inmediatamente. Llegue y salga inmediatamente, ¿no? Está construido con 2 o más capas alternas de cerámica y una capa metálica, indica, ¿no? Que actúa como los electrodos. Entonces, llega la energía y la deja salir. Llega la energía y la deja salir. Ese comportamiento tiene este capacitor o este condensador que es cerámico, ¿no? Tiene la forma de una... A ver, ¿qué forma tiene, chicos? A ver. Lenteja. Eso, Un chubi. estos días, ¿no? Han debido comer lentejas alguno de estos días, ¿no? Entonces, recuerden, mire, parece una lentejita, ¿no? También están los condensadores o los capacitores. Por si acaso, condensador y capacitor es un sinónimo en el área de electrónica. Son los de tipo poliéster, ¿no? Igual están formados por 2 capas. Cerámicos, 2 capas, pero de cerámica. Poliéster, 2 capas, pero de poliéster. Por el tipo de material se lo clasifica a estos capacitores. Por ejemplo, este poliéster lo que hace es se deposita, ¿no? Ahí dentro de este poliéster aluminio para que cuando ingrese la energía eléctrica, entonces haya una especie de filtro. Si la energía ha ingresado, no sé, muy inestable, ha llegado con 40, luego ha llegado con 20, luego ha llegado con 30. Eso se llama voltaje, chicos.
El voltaje es la fuerza con la cual han llegado los electrones a un determinado dispositivo. A un dispositivo puede llegar con un determinado voltaje en un determinado tiempo, pero en otro tiempo puede llegar con más voltaje, con más fuerza. Entonces, este tipo de capacitor lo que hace es, si ha llegado con un voltaje alto o bajo, entonces lo nivela, ¿no? Lo nivela para eso, para nivelar y que salga con un voltaje determinado. Los electrolíticos son los que, como decía hace un momento, tienen la forma de un cilindro. Llega la energía, momentáneamente la almacena y la deja salir, pero no con esa misma fuerza con la que ha llegado, ¿no? La deja salir. Ha llegado con 40 voltios, debería salir con 1 voltio. Por eso hay medidas. 330 microfaradios, por ejemplo. Esos 330 microfaradios van a hacer que si ingresa con 330 voltios, solamente salga por otro de sus polos 1 voltio. Así, hay que hacer aquí algunos cálculos matemáticos, que los vamos a hacer también con algunas leyes de física. Entonces, ingresó con 330 voltios. Soy el condensador electrolítico por mi otro polo, porque tiene aquí 2 polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es el más largo y el polo negativo es el más corto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder utilizar todos estos componentes electrónicos para poder realizar la regulación. Estos componentes, estos capacitores, estos condensadores, principalmente sirven para poder regular la energía eléctrica que circula por un circuito electrónico. Esa es su principal función. No podemos dejar de lado las bobinas. Las bobinas, estas son las que ustedes pueden ver en pantalla, son enrolladuras, ¿no? de alambre, ¿no? Son arrollamientos de un conductor, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se los enrolla? Tiene que haber un núcleo, ¿no? Y sobre ese núcleo nosotros enrollamos. Hay varios tipos de núcleo. Por ejemplo, acá está el núcleo de ferrita. También está el núcleo de hierro, ¿no? También está el núcleo de aire, ¿no? Han debido ver este tipo de componentes, especialmente en nuestras fuentes de poder de nuestras computadoras. Hay bastantes, ¿no? Para que, ¿no? Se oponen a los cambios bruscos de corriente. Miren, este es otro componente que también de alguna manera realiza casi la misma función que el capacitor. Casi la misma función. Regular. Es que la energía que nosotros utilizamos en nuestras casas es alterna. Cada vez está alternando, arriba, abajo. Cuando hagamos la parte práctica, les voy a mostrar ahí. Vamos a medir nuestra corriente y va a salir 223 voltios. Va a pasar unos cuantos segundos. Vamos a volver a medir 219. Otra vez vamos a volver a medir 220. Así, o sea, va a variar. Por eso se le llama energía eléctrica alterna. La energía eléctrica alterna entonces utiliza gran cantidad de voltaje. Entonces, para poder, en este caso, evitar esos cambios bruscos de energía eléctrica, especialmente cuando llueve, hay esos cambios bruscos, ¿no? Entonces, estos componentes son los que van a permitir evitar esos cambios bruscos de tal manera de que alguno de nuestros componentes se pueda quemar, no se pueda averiar, ¿no? Entonces, para eso sirven las bobinas. Otro componente importante son los relés. Estos relés los pueden ver ustedes en los automóviles. Ustedes han debido estar, alguno de ustedes de su papá, su mamá debe tener su automóvil, y cuando está girando a la izquierda, ahí el relé se enciende, ¿no? Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, ¿no? El foco de su automóvil para girar a la izquierda se debe encender, apagar, encender, apagar. Entonces, cuando uno gira a la derecha, de la misma manera, ¿no? Aunque en realidad no se debería poder girar a la derecha. Entonces, de esa manera se pueden utilizar los relés. Son interruptores. Son interruptores que permiten, también son parecidos parecido al LDR. El LDR funciona con la luz. El relé funciona con bajo voltaje, ¿no? Aquí ustedes pueden observar en este relé que tiene, ¿cuántos pines ven ustedes en este relé? ¿Cuántos pines hay en este relé celeste? Parece que son 5. Son 5, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué manera funciona el relé? En el pin del centro, al pin del centro,
va a llegar energía. Va a llegar, por decir, 5 voltios. Los relés se los compra de acuerdo al voltaje que tú quieras utilizar. Imagínate, quieres utilizar vos, quieres hacer un proyecto donde, clic, quiero que se encienda un foco de 220 voltios. ¿Cómo lo hago? Necesitas utilizar un relé. ¿Por qué? Porque el relé va a recibir 5 voltios en su pin del medio y cuando llegue al pin del medio esos 5 voltios, internamente, este pin con este otro pin, internamente, se van a unir, ¿no? Miren la pantalla, se va a unir. Normalmente está abierto. Cuando no hay ningún tipo de voltaje que llegue a este pin, entonces no hay contacto, ¿no? O sea, es como decir el circuito está abierto. Si quiero que pase de aquí a aquí energía eléctrica, no voy a poder. ¿Cuándo va a pasar energía eléctrica de aquí a aquí al normalmente cerrado? Cuando por aquí llegue, por ejemplo, 5 voltios. Llega a 5 voltios, entonces se va a permitir realizar el enlace correspondiente y va a pasar energía eléctrica y por aquí ya van a salir los 220 voltios, por decir. Entonces el foco se va a encender, el foco de 220 voltios se puede encender, ¿no? Es un ejemplo que les puedo dar. Esto lo vamos a hacer, ¿no? Esto lo vamos a hacer porque por algo estamos llevando la parte teórica, ¿no? Entonces, chicos, hoy día vamos a usar un relé. Ustedes ya tienen que saber más o menos la estructura. Un relé cuando llega al centro del pin, este pin, entonces une este otro pin con este otro pin y por aquí ya pasa alto voltaje. Ya pasa alto voltaje. Entonces ahí estamos uniendo dos áreas grandes. La electrónica, que trabaja con bajo voltaje, 5 voltios, 12 voltios, 32 voltios, lo vamos a unir con la electricidad, que trabaja con 220 voltios, con 110 voltios, con 1500 voltios. Hay relés que pueden soportar, ¿no?, hasta 2000, 3000 voltios. Yo necesito ¿cómo creen que se enciende entonces esas grandes máquinas, ¿no? Esas máquinas muy poderosas, muy grandes, ¿no? Pueden ser, no sé, automáticamente se pueden encender, ¿no? Entonces, mediante un celular. Tienen que hacer uso de un relé, porque el relé soporta electrónica, por un lado, con electricidad por el otro, ¿no? Entonces, para eso sirve lo que es el relé. No podemos dejar de hablar tampoco de los fusibles. Gracias a los fusibles, nuestras computadoras todavía siguen vivas, ¿no? Porque cuando en un momento dado hay un sobrevoltaje en nuestra fuente de poder de nuestra computadora, entonces lo primero que va a reventar internamente es el fusible. El fusible protege elementos que son electrónicos. Por ejemplo, aquí está una fuente de poder. Cuando hay sobrecargas. Alguna vez también, yo en mi casa todavía no tengo lo que son, ¿qué se llaman? Hay unos aparatos para la parte eléctrica, los térmicos. Todavía yo no uso térmicos aquí en mi casa. Algunos de ustedes deben tener sus térmicos. ¿Ve? Lo bueno de los térmicos es que cuando hay un sobrevoltaje, listo, se apaga automáticamente todo. Y listo, y pasó, lo vuelves a prender y no pasó nada, ¿no? En cambio hay casas, domicilios, incluso en nuestra misma computadora PC, todavía estamos utilizando lo que son los fusibles. Cuando hay un sobrevoltaje, este fusible soporta cierta cantidad de energía eléctrica. Pero cuando sobrepasa esa capacidad, revienta. Entonces, imagínense, aquí hay energía, está pasando. Hay un sobrevoltaje, yo solo puedo soportar, por decir, 12 voltios. Y me está llegando, por alguna razón me está llegando 30 voltios. Entonces yo no puedo soportar, listo, no, reviento. Entonces ya no sirvo de medio para poder transmitir energía eléctrica de un lado a otro lado, ¿no? Entonces más o menos de esa manera funciona lo que son los fusibles. La gran ventaja de los fusibles es que se los puede cambiar. Este fusible cuesta $1 o $1.50. Y cuando uno no sabe electrónica, ¿cuánto le va a cobrar el electrónico? A ver, alguien tal vez ha hecho, no sé, su fuente de poder tal vez se ha averiado y lo ha llevado a arreglar a la electrónica. Más o menos, ¿cuánto le han cobrado? ¿Alguien tal vez ha pasado eso? Estás alrededor de $1 y si el que te vende es muy amable, te da 50 centavos. Es verdad, ¿no? Pero hay electrónicos, hay personas que
muchas veces no sabes lo que está mal dentro de tu fuente de poder y te dicen, no, he cambiado y esto he cambiado y el transistor y el resistor y no sé, y te cobran 50 bolivianos, cuando en realidad el único costo sería un boliviano hasta 50 centavos y si tú sabes soldar con cautín, tú mismo lo podrías solucionar. Si sabes manejar tester, te darías cuenta que y ni siquiera uno tiene que manejar tester, ¿no? Ya uno ve reventado esto, no, tengo que cambiarlo, ¿no? Y lo cambias, lo desueldas y lo sueldas y ya está. Te puedes ahorrar hasta 50 bolivianos incluso. Ahí, alguna vez a mí me ha pasado, me han cobrado caro, ¿no? Hasta 80 bolivianos, casi el costo de una fuente me han cobrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso es importante que ustedes conozcan esta parte de área tecnológica también, ¿no? Los fusibles. Y aquí está de lo que les decía, los transformadores, ¿no? Los transformadores son muy utilizados en el área electrónica también, ¿no? Hoy en día la electricidad y la electrónica están muy unidas, chicos, están muy unidas. Un claro ejemplo de lo que ahorita les indico, son pues nuestros cargadores de celular, ¿no? Nuestro cargador de celular lo conectamos a la corriente alterna, ¿no? Lo conectamos a la corriente alterna a nuestro cargador de celular, pero yo tengo conocimiento de que este celular no funciona con 220 voltios. ¿Cómo es que yo puedo conectar a 220 voltios sin que esto se reviente, ¿no? Se queme. Entonces, ahí está la respuesta, es que internamente nuestros cargadores de celular utilizan lo que son los transformadores. Estos transformadores permiten transformar dos cosas. Primero, transforman la energía alterna, la transforman a energía eléctrica continua. Porque estos celulares no funcionan con energía alterna, funcionan con energía eléctrica continua. Entonces necesitamos nosotros un artefacto, un componente electrónico que permita convertir esa energía alterna a energía continua. Primera función del transformador: convierte energía eléctrica alterna a energía eléctrica continua. Energía continua son todos aquellos aparatos como por ejemplo celulares, DVDs, Blu-rays, laptops, smartphones, ¿no? Computadoras, batería de automóvil, ¿no? Todos esos artefactos utilizan energía eléctrica continua. En cambio, refrigerador, energía eléctrica alterna, porque utiliza una gran cantidad de voltaje. Un refrigerador. Televisores antiguos, van a tener mucho cuidado si ustedes todavía tienen televisores antiguos. Esa parte son los TRC, ¿no? Los de tubo de rayos catódicos. Esos televisores que tienen como una especie de pancita, no sé, internamente utilizan una gran cantidad de energía eléctrica, ¿no? Entonces, abrirlos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, un televisor TRC, por ejemplo, puede llegar gracias a un transformador, que se llama Flyback. Hay un transformador que tienen los televisores antiguos, TRCs, ¿no? que permite convertir, ¿no? Los 220 voltios que ingresa al televisor, lo convierte en 20.000 voltios. En 20.000 voltios. ¿Por qué en tanto voltaje, no? Porque esos colores de los televisores antiguos se los tiene que generar con chispas de electricidad. Cada una de esas chispas genera un color determinado. Más voltaje, el color es más intenso. Menos voltaje, menos intenso. Por eso había televisores de colores y había televisores de blanco y negro, porque utilizaban menos voltaje. Entonces esos transformadores tienen dos funciones: convierte la energía alterna a energía continua y también puede reducir esa energía eléctrica, esos 220. ¿Con cuánto de batería? Una batería de celular, ¿con cuánto se carga, chicos? ¿Con cuántos voltios? ¿Se acuerdan? Creo que un día hemos hecho este ejercicio en clases, ¿se acuerdan? Creo que es Creo que es 110. 110. No, mucho es 110. Van a hacer la prueba, van a abrir su celular, ¿no? De los celulares que sí se puede abrir, lo sacan, ven la batería y van a encontrar ahí 3.7 voltios. 3.7 voltios, ¿no?
Entonces, 220 voltios que circulan por nuestros domicilios tienen que ser convertidos a 3.7 voltios, porque nuestra batería de celular funciona con ese voltaje. Algunos funcionan con más, con 4.5, otros con 5 también. Porque esta cámara, este micrófono, para que funcione necesita un voltaje, pero no alto voltaje, un bajo voltaje. Entonces, estos transformadores son los que van a permitir realizar ese proceso, ¿no? También están los transistores. Los transistores son componentes electrónicos que sirven de switch. Aquí ustedes pueden observar 3 pines. Si ustedes es parecido al relé, es parecido al relé. Si por el pin del medio ustedes introducen 5 voltios, entonces los pines de los extremos se unen y dejan pasar energía eléctrica. Si no hay acá ningún tipo de voltaje, entonces aunque haya corriente, no va a haber contacto. Por eso son 3 pines, izquierdo, derecho y está el del medio. Si al del medio le llega un voltaje determinado, se unen los 2 pines y deja pasar energía eléctrica. Pero si no, no. Entonces, para eso funcionan los transistores. Vamos a verlos también, especialmente en las baterías. No podemos dejar de hablar de los sensores, ¿no? Los sensores son componentes electrónicos que se los está utilizando bastante hoy en día para diferentes aplicaciones. Hablábamos de los automóviles. Estoy retrocediendo, ¿no? Llegaste a tu casa con tu papá, con tu mamá y están retrocediendo. Y no siempre, recuerden, no somos perfectos los seres humanos, no somos precisos. Nuestra vista, miren, sin lentes yo no los podría reconocer. Imagínense utilizar el parabrisas, estoy mal de la vista, estoy retrocediendo, no he calculado bien, listo, yo me choqué. Entonces ahí yo podría utilizar un sensor de distancia. Allí podría utilizar un sensor en la parte de atrás de mi automóvil, podría estar un sensor y ese sensor podría ir midiendo qué distancia hay entre el auto y la pared. Ya está casi a 1 metro, listo. Y que me indique que ya hay 1 metro o medio metro y ya debo parar, ya no tengo que seguir retrocediendo. Entonces los sensores utilizan un proceso que permite que este dispositivo electrónico convierte una determinada señal o un determinado estímulo del exterior en otra señal de respuesta específica, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, acerca de los sensores. Uno de los más utilizados, por ejemplo, es el sensor LDR, del que les hablaba hace un momento, ¿no? Aquí está el LDR. Este sensor, ya hemos explicado su funcionamiento, se lo utiliza bastante en los focos de las ciudades, ¿no? En los postes de luz, ¿no? Ahí se lo utiliza bastante. También podríamos ver lo que es el ultrasónico. Este ultrasónico es el que podría utilizar yo en la parte trasera de mi automóvil, si lo tuviera, para evitar de que si en un momento dado estoy retrocediendo, no me choque, ¿no? Entonces puede ser eso. Y hay otros sensores, por ejemplo, este sensor permite medir lo que es la humedad de la tierra. Esto se lo utilizaría, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, un sistema electrónico automatizado para que automáticamente el sistema, si la tierra está seca, ¿cómo voy a saber si la tierra está seca? Gracias a este sensor. Si la tierra está seca, entonces el Arduino que active un motor y que haga chorrear agua donde está seco, por decir, ¿no? Hay otros sensores, es el sensor de gas, ¿no? Hay sensor de presión también. Está el giroscopio. El giroscopio lo tiene todo celular. Si un celular no tuviera giroscopio, entonces no podríamos realizar, por decir, este proceso, ¿no? Cuando yo lo giro, debería cambiar de posición mi pantalla. El giroscopio es un sensor que permite medir la inclinación en grados de un determinado artefacto electrónico para que pueda realizar un determinado proceso, ¿no? Entonces, de esa manera, si no tuviéramos giroscopio, no podríamos realizar este proceso, ¿no? Aquí está, por ejemplo, mi pantalla. Como mi celular tiene giroscopio, se está dando cuenta que yo lo estoy girando y también hace que la pantalla gire. ¿Lo ven? No sé si se ha visto. Vamos a ver acá. Gracias a qué, entonces yo lo voy a girar. Listo.
giró también la pantalla, ¿no? Entonces, gracias al giroscopio que todo celular tiene, podemos realizar ese tipo de aplicaciones. ¿Dónde más se utiliza el giroscopio? En los drones. El dron está volando. ¿Y qué tal si el dron está volando así, inclinado? Puede ir directamente a chocar, no tiene que ser así, estable tiene que estar. Tiene que estar en los 90 grados. ¿Quién va a medir esos 90 grados? El giroscopio, aquí está, el giroscopio. Un dron tiene que tener sí o sí un giroscopio porque si no, no podría hacer que una hélice gire más rápido o gire más lento dependiendo de la inclinación que tenga. ¿No? Porque esas hélices de los drones no están girando todas ellas a una misma velocidad. No. Eso depende mucho de cómo esté avanzando el dron. En un momento dado el dron tal vez se quiere inclinar, entonces la hélice de acá tiene que girar más rápido, entonces se vuelve a estabilizar. Porque el dron no es, gracias a qué es el dron estable, gracias al giroscopio, ¿no? También está el sensor este es otro tipo de sensor de humedad, ¿no? Sensor de humedad. Este permite también medir, pero no la humedad en cuanto a agua, sino mide la humedad del ambiente. Eso hay que diferenciar, sensores de humedad de agua y sensores de humedad del ambiente, ¿no ve? Del ambiente. Entonces este sensor sí mide lo que es el ambiente. En cambio este otro mide la humedad en cuanto a agua, principalmente agua, ¿no? ¿Hay agua, no hay agua? ¿A qué nivel hay? Para eso más que todo sirve. Y así hay varios tipos de sensores que podemos ver. Está también el sensor PIR. Es un sensor que se puede utilizar. Es un sensor que se puede utilizar cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos a una puerta de un banco. Por ejemplo, en el Prado, cerca de nuestro colegio, está el Banco Mercantil Santa Cruz, por ejemplo. ¿Alguna vez he ingresado ahí? Y no es necesario que abran la puerta, ¿no? Nadie está ahí. Uno se acerca y es el sensor PIR el que permite detectar, que nosotros nos hemos acercado o que algo se ha acercado, puede ser hasta un animal, quién sabe, para que la puerta se pueda abrir, ¿no? Se abre entonces la puerta automáticamente, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo realizar diferentes aplicaciones utilizando lo que son los sensores, ¿no? Entonces, hay varios tipos de sensores. También está el sensor de alcohol, ¿no? Entonces, cuando uno está ahí manejando, es muy tarde, entonces tal vez sin querer algo sucede, no sé, y te miden, ¿no? Hay un aparato que puede medir el grado de alcohol que tiene tu cuerpo, ¿no ve? Mediante tu aliento, ¿no ve? Entonces ahí, por ejemplo, utilizamos el sensor de alcohol, ¿no? Y así hay varios tipos de sensores que se pueden utilizar para poder automatizar determinados procesos. Y esos sensores tienen que estar unidos, como podrán ver aquí en la pantalla, este sensor ultrasónico tiene que estar unido con un Arduino. Ese sensor de humedad tiene que estar unido, no siempre a un Arduino. Un sistema programable es todo artefacto electrónico estructurado en un circuito electrónico que permite recibir las señales de un sensor, procesar esas señales y hacer que pase algo, que actúe algo, por decir. Tenemos nuestro Arduino. No voy a utilizar este sensor ultrasónico, voy a utilizar mi sensor de temperatura. Sensor de temperatura mide la temperatura, ¿no? Que hay en el ambiente, procesa internamente el Arduino, este sistema programable va a procesar, por decir, hay 40 grados Celsius. Entonces, por otro pin, va a hacer que se encienda el ventilador, por decir. ¿No ve? Entonces, eso lo podemos automatizar. No, ya vamos a dejar nos está haciendo mucha calor, ¿no? Ya lo encenderemos el ventilador. No, aquí es automático, ¿no ve? Entonces, de acuerdo al sensor, de acuerdo a la cantidad de temperatura que captura el sensor, entonces el Arduino va a procesar esa temperatura y va a actuar. Va a enviar una señal para que un componente electrónico llamado actuador, que puede ser un motor, que puede ser un foco, no sé, actúe, se encienda, por decir, ¿no ve? Entonces, los sistemas programables son aquellos que constan de un circuito.
Es un circuito con el cual se encuentra un microprocesador o un microcontrolador, ¿no? Aquí, por ejemplo, los Arduinos, chicos, no utilizan microprocesadores. Nuestros celulares sí utilizan microprocesadores. Nuestras computadoras sí utilizan microprocesadores. Nuestras PCs utilizan microprocesadores. Nuestras laptops utilizan microprocesadores, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre microprocesador y microcontrolador? El microprocesador ya está programado. Ya sabe qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo. Y eso no lo puedes cambiar. En cambio, el microcontrolador lo puedes reprogramar. Yo lo he programado esto con un sensor ultrasónico. Pero yo quiero aplicarlo esto ya no a la distancia, entre la pared y mi automóvil, para que no se choque. Quiero utilizar esta misma lógica, quiero utilizar pero con la temperatura. A mayor temperatura, entonces, que se encienda mi ventilador. Menor temperatura, que se apague mi ventilador, por decir. Entonces, esto se puede reprogramar, ¿no? Por decir, lo podemos reprogramar para que, por ejemplo, utilizando un sensor, a ver, puede ser un infrarrojo, para que el infrarrojo, para que el sensor infrarrojo, cuando se active, entonces encienda un timbre. Esto alguna vez les ha debido suceder en algún lugar, en alguna farmacia tal vez. Uno ingresa a la farmacia, ting-ton, en un dentista también, ¿no? En algunos dentistas, porque el dentista no va a estar aquí viendo, hay cliente, no hay cliente. No, tiene que ver alguien que le diga, hay alguien que ha entrado a tu consultorio y quiere una consulta, ¿no ve? Entonces ahí se puede utilizar, por ejemplo, un sensor infrarrojo, que no cuesta mucho. Eso conectado a un pequeño timbre, listo. Ingreso a la farmacia o ingreso al consultorio dental y se va a encender, tintón, un pequeño timbre. Y eso le va a avisar al doctor o a la farmacéutico o a la farmacéutica que hay un cliente, ¿no? Que quiere ser atendido. Así hay varias formas que nosotros podemos utilizar para poder aplicar lo que son los sistemas programables. Uno de ellos es el Arduino, el más popularizado hasta este momento. Pero aparte del Arduino, también están los microcontroladores. Son parecidos al Arduino. En realidad, un Arduino utiliza un microcontrolador, ¿no? Y estos microcontroladores prácticamente son mini computadoras y se puede reprogramar. Esa es la gran ventaja. Los PLCs, este es un PLC, también se los puedes reprogramar. Se los puedes reprogramar para que puedan realizar otro tipo de funciones dependiendo de nuestras necesidades. Pero también, aparte del Arduino, aparte del microcontrolador, aparte del PLC, está el Raspberry. Raspberry se llama. Ese Raspberry es mejor que un microcontrolador, es mejor que el Arduino. Claro, obviamente cuesta más. Un Arduino debe estar unos 30 o 40 bolivianos, ¿no? Ese Raspberry puede llegar a costar hasta 500 bolivianos. Pero a diferencia del Arduino, el Arduino tiene un conector de energía, tiene un conector de red, ¿no? Y listo, ¿no? Y hasta ahí llega. Y sus puertos de entrada, analógicos, digitales tiene eso. En cambio, el Raspberry tiene puerto HDMI. O sea que ese Raspberry tú lo puedes conectar a tu PC y puedes reprogramar ahí. Y ese Raspberry tiene el mismo tamaño que un Arduino Mega. El mismo tamaño prácticamente tiene. Es pequeñito, pero tiene puerto USB, puerto HDMI, puerto de red, ¿no? Entonces tiene mayores conectores para poder conectarlo esto, por ejemplo, a una computadora, a una PC la puedes conectar, a una pantalla, a un televisor lo puedes conectar un Raspberry, ¿no? Por eso también cuesta más. Tiene Wi-Fi un Raspberry. En cambio, el Arduino no tiene Wi-Fi. Hay que comprar el Wi-Fi, conectarlo a uno de sus puertos y recién vamos a podernos conectar a Internet con el Arduino. ¿No? Entonces, en cambio, el Raspberry ya tiene Wi-Fi, HDMI, USB, tarjeta de red o conector de red y así, ¿no? Entonces, por eso cuesta un poquito más, pero tiene
las mismas facultades. También son sistemas programables, ¿no? Gracias a los sistemas programables nosotros podemos reprogramar determinadas funciones. Por ejemplo, en los semáforos. No todas las avenidas son concurridas, por lo que no todas las avenidas la luz roja debería estar ahí encendida, no sé, 2 minutos o 1 minuto o 45 segundos. En cambio, hay otras avenidas donde son muy concurridas, donde el semáforo debería ser reprogramable y el tiempo debería ser variable, ¿no ve? De acuerdo a la cantidad de flujo de automóviles, debería durar más tiempo la luz roja o menos tiempo o más tiempo la verde. Eso va a depender. Entonces, ahí voy a necesitar yo un microcontrolador, ¿no? Podría utilizar un Arduino. No es muy conveniente, pero podría utilizar un Arduino. Lo ideal sería utilizar un microcontrolador, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, todos estos componentes electrónicos son los que van a permitir automatizar, haciendo uso de la robótica, toda la producción de productos tecnológicos en el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, chicos, estamos terminando este primer trimestre con el contenido que acabamos de explicar, ¿ya? Muy bien, espero que por lo menos algo se haya entendido, chicos. No sé si tienen alguna consulta, por favor, cualquier duda, inquietud, sugerencia, observación, háganmela conocer ahora mismo, por favor. Tienen la palabra. ¿Qué consultas tienen, chicos? Creo que se han dormido. Creo que no hay, profe. ¿No hay preguntas? El Muy bien. BlackBerry, ¿eso dónde se consigue? No encuentro. No encuentro. Ahora el Raspberry, ya lo pueden conseguir esto, por ejemplo, en la calle Colombia, lo pueden conseguir también en la Ceja del Alto. Y ya no está tan caro. Yo, por ejemplo, mi primer Raspberry lo he comprado a 500 bolivianos y he tenido que esperar prácticamente unos 9 meses, ¿no? He tenido que esperar unos 9 a 10 meses porque lo he pedido en febrero y me lo han entregado casi en noviembre. Ahora más bien los Raspberries ya, y su costo ha rebajado bastante, ¿no? Antes costaba 500 bolivianos, ¿no? Ahora está a unos 250, 300 debe estar. Ahora también hay el Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, ¿no? Entonces, el 3 debe estar unos 400 bolivianos, el 3. El Raspberry Pi 2 debe estar unos 250 bolivianos. Entonces, lo pueden conseguir, como les digo, en la calle Colombia, lo pueden conseguir en la Ceja del Alto. Entonces, los que deseen, tal vez pueden ir investigando. Ahora que hay un poquito de tiempo, entonces tal vez investigar. No es muy complicado aprenderlo, ¿no? Más bien, vamos a, de alguna manera, por lo menos yo les voy a mostrar cómo se puede programar un Raspberry. En un Raspberry, chicos, se puede instalar un sistema operativo. Puede instalar un Windows. Claro, no el mismo Windows que usa nuestra PC. Microsoft, la empresa Microsoft, ha desarrollado un sistema operativo para Raspberries. La empresa, el sistema operativo Linux también tiene una versión para Raspberries, ¿no? Tiene CentOS, tiene Ubuntu para Raspberries, ¿no? Hay Ubuntu para computadoras, pero ahora también hay Ubuntu para Raspberries. Un Raspberry es mucho más poderoso que un Arduino. Es más costoso, pero tiene mayor cantidad de aplicaciones. Igual tiene todo tipo de puertos analógico, digital, después también tiene puertos USB, HDMI, todo tipo de puertos. Entonces, el Raspberry, como les digo, en la Ceja del Alto yo lo he comprado, yo he solicitado hace tiempo, me ha entregado un poquito tarde, pero me lo han entregado. Entonces ahí pueden conseguir, ¿no? Pero cuidado, no es necesario que lo compren, por favor, eso es recalco. Cuidado, ¿no? El licenciado, el profe nos ha hecho que compremos. No, cuesta carito, chicos, ¿no? Y en su momento, si hay la posibilidad, tal vez podamos adquirirlo y programarlo. Pero de todas maneras, vamos a programarlo con el mío. Yo les voy a enseñar por lo menos a encender un LED con un Raspberry Pi, utilizando el sistema operativo de Microsoft, ¿no? Hay un Windows especial para el Raspberry Pi. Entonces ahí lo pueden conseguir. He visto en la calle Colombia, después en la calle México también. En Colombia y México también he visto Raspberries. Entonces por ahí tal vez
Los que tienen la posibilidad lo pueden adquirir, siempre y cuando tengan los conocimientos y tengan la parte económica, claro, pueden conseguirlo, chicos, ¿no? ¿Qué consultas más tienen, chicos? ¿Qué consultas más? ¿Qué dudas? Profesor, una consultita. ¿Sí? Bueno, en algún momento, digamos, al construir un aparato así electrónico, ¿se puede llegar a combinar el Raspberry con un Arduino? Sí, se puede. Se puede. Por ejemplo, cuando el Arduino te puede servir principalmente para entradas y salidas. Entra una señal, sale otra señal. En cambio, el Raspberry te puede servir para que lo que ha entrado lo puedas mostrar en una pantalla, ¿no? Ha entrado una cierta cantidad de temperatura. Entonces, en la pantalla que te muestre cuánto de temperatura ha entrado. Pero en una pantalla normal de computadora, en un televisor normal, ahí puedes ver eso también. Con un Raspberry Pi se pueden hacer incluso lo que en los bancos se utilizan cuando dice, no sé, el cliente 69, cliente 70, ¿no? Así se lo puede también utilizar con voz. Se puede utilizar con video, también se puede utilizar lo que es el Raspberry. Entonces el Arduino puede ser como complemento y el Raspberry puede servir de interfaz. El Arduino hace la parte mecánica, entra, procesa, sale, y en cambio el Raspberry te va a permitir ver lo que ha entrado y ver lo que está saliendo, incluso hasta lo que está procesando, ¿no? Entonces se puede combinar los dos. ¿Qué consultas más tienen? Ya, gracias, profe. Todo un gusto. ¿Alguna consulta más que tengan, chicos? Gracias a este tipo de componentes, sistemas programables, componentes electrónicos, gracias a la electricidad, a la electrónica, a la Profe, disculpe, no sé si ha leído el chat, pero Cristian Lozada le está preguntando algo. Mil disculpas. ¿Dónde está, profe? Profe, ¿en qué equipos electrónicos se encuentran los BlackBerry? Ya. Los Raspberry, vamos a ver acá. Así se escribe Raspberry. A ver, los que están en el CBA, ¿qué significa Raspberry? ¿Está en el CBA? Hay también el Banana Pi, ¿no? Está el Raspberry Pi. Así hay varios tipos de sistemas programables, ¿no? Los Raspberries los podemos utilizar actualmente. No hay en un artefacto electrónico, en una lavadora, en un refrigerador. No, todavía no hay. Los Raspberries se los utiliza principalmente en el área denominada electromecánica. En la electromecánica se la está utilizando bastante. Les puedo comentar que estudiantes de la Universidad Católica de Bolivia han desarrollado su respirador para pacientes de coronavirus con el Raspberry y no con el Arduino. Una ventaja del Raspberry es que tiene mayor estabilidad en cuanto a señales electrónicas. O sea, en cambio el Arduino puede tener fallas. Recuerden que el Arduino es una placa para poder aprender electrónica. En cambio el Raspberry ya tienes que tener conocimientos sólidos de electrónica y de programación para poder hacer aplicaciones como un respirador para pacientes de coronavirus, por ejemplo. Lo han hecho con el Raspberry Pi 3, lo han hecho, ¿no? Es una aplicación que en este momento les puedo indicar así de manera bien concreta, ¿no? Después también el Raspberry Pi se lo puede utilizar en el área de seguridad. En el área de seguridad hay artefactos de seguridad que permiten detectar que hay una ventana y hay un sensor. Si alguien ha abierto la ventana a una hora que no corresponde, el Raspberry Pi recibe esa señal y el Raspberry Pi puede marcar el número de celular de la persona dueña de ese ambiente para informarle de que alguien está ingresando por esa ventana. En sistemas de seguridad también he visto el Raspberry, ¿no? En Arduino se puede hacer ese mismo proceso, pero es más complejo. En cambio, en Raspberry, como ya tiene Wi-Fi, se conecta a Internet más rápidamente y mediante WhatsApp puede enviarle un mensaje indicando de que alguien está ingresando a tu casa a esta hora, a una hora que nadie debería ingresar, por decir, ¿no? Nadie debería ingresar
en un banco, por ejemplo? ¿Quién podría a las 2 de la mañana al depósito que se llama del banco, ahí donde guardan todo el dinero? No, a esa hora nadie debería ingresar, ¿no ve? Entonces, un Raspberry puede utilizarse también para el área de seguridad, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero Lozada, actualmente el Raspberry Pi se lo ha utilizado para la fabricación del respirador em, para pacientes de coronavirus en la Universidad Católica de Bolivia. Así es, ¿ya? Profesor, disculpe, el raspberry significa frambuesa y es algo raro. Uno, dos, el RAM de todos es 512 megabytes o son, o hay diferentes. Hay diferentes, ¿no? Vamos a ver acá. Puede variar eso, dependiendo del modelo también es eso, ¿no? Hay también el Raspberry Pi Or, ¿no? Raspberry Pi 2, el 3, Pi 2, Pi 3 también hay. Y puede variar eso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, Raspberry Pi. Memoria RAM de Raspberry Pi 3. ¿Cuánto de memoria tiene? Vamos a ver. También hay costos, ¿no? También hay medidas. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, aquí está, este es el Raspberry, por si acaso. Este es el Raspberry. Como les digo, tiene el tamaño de un Arduino Mega, más o menos, ¿no? Entonces, ahorita este es el Raspberry. Miren, parecido a un Arduino, ¿no? Parecido a un Arduino. Entonces, este Raspberry, vamos a ver en este momento cuánto de memoria RAM tiene. Debe tener acá su datasheet. No, está con precios nada más. Puede variar su memoria, ¿no? Puede llegar incluso hasta, del Raspberry Pi, puede llegar hasta 1 giga de memoria, puede llegar. Aquí vamos a ver, Raspberry Pi, accesorios. Características técnicas. Vamos a ver, aquí está solamente hay costos, 200 piezas. Bueno, miren el precio, puede oscilar entre $30, $40, ¿no? Puede variar eso. Cierra, modelo, aquí este puede ser. Bien, por ejemplo, en la tienda electrónica de Amazon, el Raspberry Pi tiene un valor aproximado de $62 cuesta, ¿no? Si lo convertimos a unos 400 bolivianos aproximadamente debe ser, ¿no? Entonces, puede variar. La memoria del Raspberry Pi puede llegar hasta 1 gigabyte, por lo menos es lo que... Puede variar, pero eso, puede variar. Puede variar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta es que no siempre es 512. 512 es lo mínimo que una memoria de un Raspberry o de un Arduino puede tener. Puede variar, puede llegar hasta 1 giga. Los Raspberry sí pueden llegar hasta 1 giga. Un Arduino no, puede llegar hasta unos 512, tal vez unos 628 megabytes debe ser. El Arduino, el R3 o el R4 puede llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Qué consultas más tienen, chicos? ¿Qué dudas más tienen? ¿No hay más dudas? Yo creo que ya ninguna, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces la tarea 3 de este trimestre, ¿no? De este trimestre. Entonces vamos a ver esto, en qué consiste la tarea. Y es algo sencillito igual, chicos. Es algo sencillo. Está referido a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Por favor, las respuestas las van a escribir de color azul. De color azul. Indique las partes de un átomo. Listo, ¿no? Primera parte se llama tantos, ¿no? 2 tantos. Tercera parte, tantos, ¿no? Ahí pueden responder de color azul, pero van a responder, por favor. ¿Qué es un componente electrónico? ¿No ve? Lo responden. También hemos avanzado el día de hoy. También las diapositivas está. Y en el texto de lectura también está.
¿Con qué otro nombre se conoce a los resistores variables? ¿No? ¿Con qué otro nombre se conoce a los resistores variables? Hemos hablado también de los resistores variables y hemos indicado que también se los conoce con otro nombre. Tienen que escribir ahí su nombre. ¿Qué forma tienen los capacitores cerámicos? ¿No? Hemos hablado también, ¿no? Referido a una comida también es eso. ¿En qué tipo de corriente eléctrica trabaja un transformador? ¿No? Entonces también hemos hablado qué tipo de corrientes eléctricas puede manejar o corriente eléctrica puede manejar un transformador. ¿Ya? Entonces estas cinco pequeñas preguntas tienen que responderla hasta el día martes de la siguiente semana. Tienen una semana, háganlo por favor, ¿ya? ¿Alguna duda? Profe, yo le acabo de enviar. ¿Perdón? Ah, qué bien, qué bien. ¿No? Las respuestas son bien sencillitas. Una palabra son 2 palabras, no es mucho. Me alegra mucho que algunos ya hayan respondido rápidamente y es mejor hacerlo así, rápido, ahora, porque está fresquita nuestra mente, ¿no? Nuestra mente está fresquita, entonces, rapidito. Ah, se llamaba pues, ¿no? Entonces rápido uno ya puede responder. Me alegra mucho. ¿Ya? ¿Se entienden las preguntas, chicos? Ujú. Sí, Sí. profe. Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, me alegra mucho, me alegra mucho. Entonces, ahí vamos a quedar por el día de hoy. Ha sido un gusto nuevamente comunicarme con todos ustedes y que pasen un buen Corpus Christi, por favor, ¿no? Ese tiempo lo tienen que utilizar principalmente para reflexionar, ¿no? Para reflexionar eh, sobre nuestra vida, ¿no? Hay tiempo en el cual también tenemos que hacer eso, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hagan la tareita para la siguiente semana. Por favor, la puntualidad es muy importante. No es mucho el trabajo, como se darán cuenta, por lo que no deberían presentarlo tarde. ¿No ven? No deberían presentarlo tarde. Son 5 preguntitas, las respuestas son muy cortas. Háganlo, por favor, ¿ya? Si lo presentan tarde, pueden presentarlo, eso sí. Pueden presentar tarde, pero sobre la mitad de la nota va a ser. No vale la pena, ¿no? Pero lo pueden hacer. Si alguien no ha presentado alguna otra tarea, porque hasta ahora con esta tarea serían 3 tareas. Si alguien no ha presentado la 1 o la 2, preséntela, aunque sea por la mitad de la nota, pero va a valer igual. Es mejor que tenga la mitad de la nota que tenga 0, ¿no ve? Preséntenla, cumplan. Hay algunos que sin querer los incisos lo convierto 1, 1, 1, 1, así. No, eso también se evalúa. Tienen que presentarlo en el formato que se les proporciona, ¿ya? Pueden responder aquí mismo pueden responder ahí, ¿no? La primera se llama, no sé, en este caso, electrones, ¿no? Listo, no sé. La segunda, pueden responderlo aquí mismo, pero no se olviden, color azul, ¿ya? Color azul, por favor. ¿Ya? Entonces ahí van a colocar B, C, D, no sé, las respuestas correspondientes. O también pueden hacerlo a mano. No se preocupen de eso. Pueden hacerlo a mano. Lo hacen en otro archivo, lo convierten en PDF, lo suben, vale también. Lo importante es que lo presenten, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿No hay más consultas, dudas? No, profe. Bueno, pues ha sido un gusto comunicarme con todos ustedes. Los valientes, habiliten su cámara y despídanse, por favor. Se cuidan. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Un gusto verlos. Chao, aunque sea un profe. poquito. Chao, chao. Luego, profe. Chao, profe. Chao, se cuidan. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao, que les vaya muy bien. Un gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Chao. Eso, bien.